Oremos juntos. Dios Padre abundante de amor y misericordia, te damos gracias por llamarnos con tu Evangelio y salvarnos con tu sangre preciosa y sernos tus hijos. Hoy también tú reuniste hoy ante tu palabra para alabar tu canción, para aprender de tu palabra santa. A través de la palabra que aprendemos hoy, muéstranos cómo es Dios. Y también enséñanos cómo deberíamos vivir el resto de nuestra vida. Alumbra nuestro alma con tu palabra y edifícanos con tu palabra también. En especial para los misioneros que están fuera del país, para los misioneros y para los miembros de su familia también ayúdales para que puedan predicar tu evangelio más fuertemente. Y también ayúdanos para que podamos edificar los trabajadores tuyos en este país también. Queremos verte predicando fuertemente tu palabra hasta que venga Jesucristo. Ayúdanos para que la palabra esté en nuestro corazón, que pueda cambiar nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Leamos Salmos 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. 11 leamos juntos. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Va a cantar el coro.
Busquemos San Juan capítulo 7 del Nuevo Testamento. San Juan 7, versículo 45. San Juan 7, versículo 45, yo voy a leer. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Hasta aquí. Sí, ya terminó el retiro de verano y a través de este retiro, en nivel nacional, muchos almas que recibieron la salvación. Sí, recibir la salvación es algo muy importante, pero también podemos decir que tener la vida correcta de nuestra vida cristiana también es muy importante. Si una persona vive una vida cristiana, eso está relacionada con cientos, miles de personas, porque otros también pueden recibir la salvación a través de esa persona. Por esta razón es muy importante tener la vida cristiana correcta. De modo que después de recibir la salvación, ¿cómo deberíamos vivir la vida cristiana? Eso deberíamos aprender, y hoy especialmente vamos a aprender acerca de San Juan capítulo 7, acerca de cómo es Jesús. Hoy vamos a aprender especialmente cuán especial es Jesús. Si lo sabemos, lo entendemos bien, vamos a considerar a Jesús en nuestra vida que es una persona muy, muy especial. Podemos tratar a Jesús así y su vida también puede cambiar. Sí, San Juan 7, 45. Los alguaciles, dice, los guardias del templo, digamos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Sí, son guardias del templo, son armados. Los sacerdotes y los fariseos les mandaron: que trajeran a Jesús. ¿Y por qué no le habéis traído? 46 dicen: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Son guardias del templo. Fueron a cautivar a Jesús. Después de escuchar la palabra de Jesús, se movió su corazón. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre a través de escuchar su palabra. Parece que conmovió su corazón. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, que Jesús era especial. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. No deberíais ser engañados, pero ¿por qué habláis así? En resumen, podemos decir que la palabra de Jesús era algo diferente.
Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En la historia humana no había ninguna persona como Jesús. Desde el comienzo hasta el fin de la historia humana existen sin número de personas, pero no hay ni una persona comparable con Jesús. Así que tenemos que pensar, averiguar bien por qué Jesús es especial. Sí, tener la vida cristiana correcta es algo muy importante. Sí, nuestro meta, después de recibir la salvación, tenemos que edificar bien nuestro meta en nuestra vida cristiana. Sí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso podemos aplicar en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a pensar especialmente de que no deberíamos confiar en otra persona. La única persona que tengo que confiar es Jesús. Y el resto de nuestra vida yo tengo que servir a ese Jesús. Para cumplirlo, primero debemos pensar que Jesús era una persona muy especial. Después de averiguarlo, también podemos saber que si maltratamos a ese Jesús habrá el castigo. Sí, había muchos juicios ilegales en la historia humana, pero el juicio más ilegal en la historia humana es Pilato, el juez del juicio de Jesús. Judas el Iscariote también, que vendió a Jesús. Pilato y Judas son criticados aún ahora durante 2000 años porque ellos rechazaron a Jesús, que era una persona especial. Y también nosotros que creemos en ese Jesús hacemos algo especial también en este mundo. Y habrá una recompensa muy especial también para los santos que cumplen la voluntad en este mundo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dice. Sí, es verdad que Jesús era muy especial. Sí, en Salmos, capítulo 9, vamos a buscar primero. Salmos, capítulo 9, versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Sí, en la Biblia aparecen muchas personas. Por ejemplo, en Ezequiel 28
aparece un rey que se llama Tiro, que consideraba a sí mismo como si fuera rey. Y también Herodes, el rey de Borbón, también se consideraba que es Dios. Es decir, había muchas personas que se consideraban que son dioses, aunque eran hombres. Es un gran pecado. Conozcan que no son sino hombres. Dios es Dios y hombre es hombre. Sí, Napoleón dijo que no hay imposibilidad en su conducta. Cuando invadió a Rusia, sí, sus siervos alrededor de Napoleón decían a él que los pájaros migratorios están moviéndose, así que no es un buen tiempo para invadir a Rusia. Pero ese Napoleón decía que no hay imposibilidad de su conducta, que no hay nada falsa, no hay ninguna cosa que no puede hacer. Así que ese Napoleón invadió a Rusia y se fracasó. Asimismo, gran hombre en este mundo, aunque haga o planea algo en su vida, no puede cumplir su plan sin la ayuda de Dios. Sí, en Isaías capítulo 2 dice: Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Y también en Salmos capítulo 146 dice Dios: No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No podemos confiar en ninguna persona en este mundo. Nadie puede salvarnos. Es la vida corruptible. Tenemos que cruzar el río de la muerte. Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos 1, 23, leamos juntos: Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Dios que creó todo el universo, que gobierna este mundo. Existe ese gobernador, ya existen personas que rechazan esa gloria y sirven al hombre corruptible. Aquí dice hombre corruptible. Sí, todos los que nacieron en este mundo murieron, fallecieron. Su fin era la muerte. Todos los hombres son incorruptibles, digamos. En Corea hay muchos idols que tienen mucha fama. Su fama no permanece para siempre. Sí, hay muchos que siguen, filósofos, pensadores. Hay muchos que siguen, quieren perseguir, escuchar las palabras de una persona muy famosa en este mundo, pero su fin también es la muerte. Una persona intenta de ser fiel ante su jefe de la empresa, pero en realidad las cosas que ellos, los jefes, pueden hacer son pocos. Tenemos que pensar bien quién es verdaderamente especial. No hay ninguna persona comparable a Jesús. ¿A quién tengo que servir? ¿A quién tengo que servir? ¿Por qué tengo que servir a Jesús? Eso tenemos que pensar bien. Elija quién vais a servir hoy.
decía Josué también, mi casa servirá a Jehová. Tenemos que elegir bien. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién tengo que ser fiel? ¿A quién tengo que servir? Eso tiene que ser muy claro. Sí, 100 menos 1 es 0, digamos. Sí, una persona, digamos, que es una persona muy sabia, que sabe de todo, que leyó todos los libros excepto la Biblia, entonces esa persona no sabe nada. Una persona que no sabe nada de Dios, no sabe nada. Si yo no leí ningunos otros libros, pero solo leí la Biblia, entonces mi vida puede ser el número 100. Una persona que sabe bien, que conoce bien a Dios, a Jesús. Esa persona vive la vida de 100 puntos. Sí, hay muchos que se burlan de las personas que creen en Dios. Dice, esa persona cree en Jesús, mira, así se burlan en nuestro mundo también. Sí, en Hechos capítulo 26 dice, estás loco, Pablo. He buscado por el diccionario hebreo y la palabra loco viene de la palabra que tiene el origen de maniac. Estás loco, Pablo, ¿por qué estás tan loco a ese Jesús? Así decían. Nosotros también, después de recibir la salvación, tenemos muchas cosas que decir acerca de Jesús. Sí, su vida carnal era una persona que viene del pueblo elegido, pero si consideramos bien de su vida, sinceramente es una persona muy especial. Busquemos Cantares 5, versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Sí, el libro de Cantares es el cántico entre el rey Salomón y Sulamita. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras. ¿Cuál es más sobresaliente de Jesús que otras personas que tú amas? Si, por ejemplo, una persona que considera a un jefe de la empresa y también un presidente de la nación, si considera que es una persona muy especial, el modo de tratar a esa persona también sería diferente. El rey Salomón preguntó a Sulamita, ¿qué es tu amado más que otro amado, la más hermosa de todas las mujeres? Y respondió esa Sulamita, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Es sobresaliente que otras personas. Versículo 16. Su
paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Sí, todo él codiciable, dice. El exterior del templo es blanco y el techo del templo es negro, oscuro, pero si entra adentro, tiene muchos utensilios preciosos. Así que hoy vamos a ver los aspectos especiales de Jesús. Vamos a averiguarlo y si es realmente una persona muy especial, tenemos que tener una relación correcta con ese Jesús. Sobre todo, seguir su palabra. Eso es bienaventurado. Sí, ¿por qué Jesús era una persona especial? Había gran diferencia entre las personas mundanas y Jesús. Sí, es la única persona que toda su vida fue escrita en el libro. Había muchos religiosos en la historia humana, pero solo existe Jesús. Es la única persona que toda su vida fue escrita. Sí, el Antiguo Testamento, todos los libros en el Antiguo Testamento fueron escritos durante 1100 años. Más o menos 400 años antes del nacimiento de Jesús. Sí, una persona contó todos los profecías en la Biblia, lo contó y en total era 103.085 profecías. Busquemos Salmos 22. Versículo 6. David profetizó de Jesús hace 100 años del nacimiento de Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David vio a Jesús de antemano. En el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Antes de ser clavados en la cruz, los soldados romanos realmente quitaron la ropa de Jesús. Fue desnudo. Antes la tela era muy cara, era muy preciosa. Por eso las personas en aquella época repartieron la tela, la ropa, y echaron suertes de la ropa de Jesús. Cumplió realmente esta palabra. Y también clavó a Jesús en la cruz, versículo 16, porque perros me han rodeado. Aquí perros significan los religiosos falsos. Sí, los religiosos judíos han rodeado a Jesús. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Sí, existía
existía el castigo de la muerte en la cruz, ya existía hace cientos años antes de la vida de Jesús. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Tenía la sed, por eso dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Y versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Sí, los hombres trataron a Jesús como si fuera gusano. Todos los que me ven me escarnecen. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así maldecía a Jesús y eso cumplió cuando vino Jesús. Existen más o menos 320 profecías de Jesús. Si había un matemático que entre 320, existe más o menos 320 profecías de Jesús y ese matemático eligió solamente 8 profecías de Jesús para ver la probabilidad de que realmente puede cumplir. Y la probabilidad de cumplir la probabilidad de cumplimiento de las profecías de Jesús es como si una persona pone una moneda en el espesor de 60 centímetros para cubrir todo Texas de los Estados Unidos. Sí, entre 33 años de la vida tiene muy baja probabilidad de cumplir las profecías de Jesús. Sí, 250 años antes del nacimiento de Jesús existía la Biblia que fue traducida de hebreo a griego. En los templos, lugares religiosos en Roma existían esas Biblias. Por eso podían creer las personas acerca de Jesús. Toda su vida ya fue escrita en el Antiguo Testamento. Por eso es una persona especial, podemos decir. Sí, una persona que tiene una personalidad buena no dice de sí mismo. Es algo obvio, pero Jesucristo dijo a sí mismo muchas veces, repetidas veces. Si leemos la palabra de Jesús, sigue diciendo la palabra que los hombres no pueden decir. ¿Quién soy yo? Yo soy mejor que Jonás. Yo soy mayor que Salomón. Yo soy más sabio. Salomón normalmente es un hombre más sabio, considerado como un hombre más sabio en este mundo, pero ese Jesús dijo que es más sabio que Salomón. En San Juan también, la samaritana decía que va a venir Mesías y Jesucristo dijo que yo soy ese Mesías. Busquemos a Mateo 12.
San Mateo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Cuando leí este versículo, ¿por qué se arrepintieron los de Nínive cuando escucharon la predicación de Jonás? Estuvo Jonás en el vientre de pez durante 3 días y salió a la tierra después de 3 días. Y era un destino muy lejos, muy largo, el camino hacia Nínive. Sí, realmente existe una persona que se llama James, que estuvo en el vientre de cachalote de ballena durante 2 días y su rostro, el color de su rostro cambió, era diferente. Asimismo, a lo mejor al ver las personas de Nínive, a Jonás, al ver a su rostro era un poco raro su color. Por eso podían más o menos creer de que realmente estuvo en la pez. Así pienso yo. Por eso los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice, aquí más que Jonás en este lugar, 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur, es decir, la reina de Etiopía, vino a Jerusalén. Era una jornada más de 1500 kilómetros. Sí, vino para ver a Salomón, porque es un hombre sabio, pero dice, y aquí más que Salomón en este lugar. Versículo 6, leamos juntos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Sí, en San Juan capítulo 8 también Jesucristo dijo que yo vengo del cielo, vosotros sois de la tierra. Yo soy el pan vivo del cielo. Yo soy la luz, también dijo en San Juan 8. Y también dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy pastor, un buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí tendrán la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid, dijo en San Juan capítulo 15. Así, dice repetidas veces de sí mismo. ¿Quién soy yo? Yo soy algo, así decía. Yo soy el camino verdadero, la vida. Sí, nadie viene al Padre sino por mí. Si leemos la Biblia podemos averiguar si realmente es Dios
o es una persona engañosa. Pero Jesucristo dijo repetidas veces que es Dios. Busquemos San Juan capítulo 8. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Sí, Dios apareció ante Abraham como Melquisedec, y también en Génesis capítulo 18 aparece 3 personas, 2 eran ángeles y 1 era Dios. Antes de castigar a Sodoma y Gomorra, Abraham preguntó a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Quizá faltarán de 50 justos 5. Quizá se hallará allí 40. Quizá 30, 20. Así preguntaba a Dios. Sí, Jesucristo murió cuando tenía 33 años. Ya en ese momento tenía un pico más que 30. Por eso las personas le preguntaban, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Y les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si yo digo ante ustedes, yo vi al general Yi Sun-sin, entonces yo será una persona loca. Pero ese Jesús en ese momento dijo que vio a Abraham, que era una persona hace 2000 años. Busquemos San Juan 10. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yo y el Padre uno somos. Por eso las personas decían, tú eres hombre, pero ¿por qué dices que eres Dios? Busquemos también capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Sí, Jesucristo era Dios que vino a este mundo siendo en la carne de una persona
era antes el Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la Trinidad, también es el Padre y el Hijo. Sí, después de la resucitación de Jesús se apareció ante sus discípulos, excepto Tomás, porque Tomás no creyó en la resurrección de Jesús. Decía que no puedo creer en eso sin ver con mis ojos. Jesucristo apareció ante Tomás también y dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pues eso decía Tomás. San Juan capítulo 20, versículo 28 y 29, leamos juntos. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, aunque no hemos visto a Jesús, creemos en él. Sí, Jesucristo decía en San Juan capítulo 5, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia da testimonio de Jesús. Los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés. Y ese Moisés no vio a Jesús. Sí, Jesucristo, por ejemplo, dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas, es decir, mis ovejas, mis corderos. Dice muchas palabras de la posesión. Vosotros permanecéis de mí. Sí, también dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si todas estas palabras son reales, entonces las cosas que no tienen nada que ver con Jesús, con la palabra de Jesús, todas estas cosas serían ídolos. Busquemos primera de Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí, vino el Hijo de Dios. ¿Y quién es ese Hijo de Dios? (21) Hijitos, guardaos de los ídolos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí, Jesucristo es Dios, es el verdadero Dios. Por eso todas las cosas que no tienen nada que ver con Jesús, con ese Dios, son ídolos. Solamente Dios es el Dios verdadero.
Sí, los verbos de Jesús también eran muy especiales. Sí, Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 16, versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Sí, puede confundirse si no tiene la tilde en una letra. Encima de la letra, si no existe tilde, se puede confundir a sí mismo. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Está comparando el verbo de la Biblia con el cielo y la tierra. En San Juan 12 también dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. También en San Mateo dijo, que permanecerá para siempre el verbo de Dios. También busquemos acerca de la palabra de pecado, San Mateo 18, busquemos. San Mateo 18, versículo 8. Desde 6, versículo 6, yo voy a leer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Una piedra de molino es una piedra muy grande y va a ahogarse. Una persona que colgase al cuello una piedra de molino de asno y se mete en el mar. 8 y 9 leamos juntos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Quién puede decir así acerca del pecado? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Así es muy temeroso el infierno. Sí, de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante del infierno. Si pensamos bien, si averiguamos el verbo de Jesús, hay algo diferente con la palabra de otras personas. Sí, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién podrá decir así? Esforzaos para entrar a la puerta estrecha. Arrepentíos y entrad a la puerta estrecha. A los religiosos también, ¿eh? Generación de víbora. ¿Cómo podéis evitar el juicio del infierno? Así decía Jesús. ¿Y en quién podrá decir así como Jesús?
Busquemos San Juan capítulo 7, versículo 33. Versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía en un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo os estaré, vosotros no podréis venir. Sí, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Es una palabra muy severa, muy estricta. A ese lugar, si no pueden entrar a ese lugar donde está Jesús, entonces esas personas van a entrar al infierno. Yo antes de ser universitario nunca escuché de la palabra de la iglesia, de Dios. Cuando yo era universitario sí escuché por primera vez la palabra, el sermón. Aprendí 1 hora. El primer día yo escuché 1 hora, pero el pastor dijo muy rápido. Así explicaba rápidamente, pero me confundí. Después de 1 hora no podía aguantar más, así que yo salí. Intentaba salir, pero el pastor dijo este versículo que movió mi corazón. San Mateo 10. San Mateo 10, versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Eso dijo ese pastor muy rápidamente. Sacudid el polvo de vuestros pies. Es una palabra muy temerosa. Si vosotros rechazáis la palabra de Dios, entonces sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra. Antes pensaba que Dios era muy generoso, pero dijo en este versículo: sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces en ese momento pensé que era un verbo muy temeroso, muy severo, muy estricto. Una persona que rechaza la palabra de Dios, pues sacudid el polvo de vuestros pies. Que vaya a otro lugar los que no quieren escuchar la palabra de Dios. A esa persona le vendrá el juicio. En los 4 libros del Evangelio, si leemos las palabras de Jesús, dice muchas veces la palabra estricta. Sí, no había ninguna persona antes del nacimiento de Jesús que decía palabras así, y no había ni una persona que mostró milagros como Jesús. El primer milagro que Jesucristo mostró era el cambio de agua a vino. Sí, se convirtió el agua a vino, pero sabemos que fórmula molecular del agua y vino es totalmente diferente. Era realmente el milagro. Y después también mostró el milagro de salvar a muerte. Lázaro, que estaba muerto, abrió la roca de la cueva y salió Lázaro. Su rostro fue cubierto en la tela. Como cadáver muerto salió.
¿Quién podrá mostrar el milagro así como Jesús? Durante 3 años y medio mostró muchos milagros. A través de sus milagros testificó de que su palabra es real. Y también la muerte de Jesús es especial. Ese Jesús que no tenía pecado murió en la cruz. La muerte en la cruz también es la muerte especial. Normalmente las personas que mueren en la cruz como que es muy doloroso. Muchas personas dicen palabrotas, se quejan en la cruz, pero Jesucristo dijo la palabra totalmente diferente. Una mujer que da la luz también grita y dice malas palabras a su marido que está al lado de ella, porque está en aflicción. Así sale la palabra verdadera de sí mismo. Asimismo, Jesucristo en la cruz dijo una palabra muy asombrosa. Otras personas se burlaban de él, pero ese Jesucristo dijo, ellos no saben qué están haciendo. Y también dijo a ese ladrón que estaba al lado de su cruz, dijo que tu alma estará en el reino de Dios conmigo. Sí, Jesucristo quería el perdón para todos los mundanos. Para recibir el perdón de pecado, tiene que aceptar y creer. Sí, ¿por qué me abandonaste? Así clamó en la cruz, para salvarnos, para darnos el perdón de pecado. Sufrió en la cruz, sufrió por la sed y murió diciendo consumado es en la cruz, y entregó su alma a la mano de su Padre. Estaba en el supremo dolor. En ese momento dijo esas palabras. En 3 días se resucitó. Fue muerto, falleció, pero en 3 días se resucitó. Si no resucitó Jesús, sus discípulos no podrán vender sus vidas a otras personas. No podrán sacrificar a Jesús si no mostró Jesús su resurrección ante sus discípulos. Digamos, apóstol Pablo también murió, Pedro también, y Juan, apóstol Juan, fue metido en el fuego, en medio del fuego, pero no murió. Lo metió en el agua caliente también y no murió tampoco. Y después puso el veneno en el alimento de apóstol Juan, pero no murió tampoco. Por eso lo despachó a la isla de Patmos. En ese lugar escribió Apocalipsis hasta su muerte.
Sí, primero llamó 12 discípulos y luego 70 discípulos. En un libro histórico dice que todos esos 70 discípulos murieron predicando el Evangelio de Jesús, que realmente existía la resurrección de Jesús. Durante la primera venida vino con un aspecto carnal, pero durante su segunda venida a este mundo aparecerá con un aspecto muy precioso. La vida de Jesús es muy especial porque Él mostró mucho amor a nosotros. Jesucristo murió por una persona como yo. No hay ni una persona abundante de amor como Jesús si leemos los 4 libros de Evangelio. Busquemos San Mateo 12, versículo 20. Leamos juntos: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Si no quiebra Jesús esa caña cascada, cascada por pecado, herido por la lesión causada por otra persona, una persona que sufre la tentación de Satanás, que sufre el dolor en este mundo, que está ya cansado. Esa caña cascada, nosotros somos esa caña cascada. Y Dios dice: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Dios quiere darnos la salvación. Por eso no quebró la caña cascada. Nos agarró y nos salvó. Si la caña, yo leí en una noticia de que las personas antes usaban la caña para escribir la Biblia. Si crece bien, puede usar esa caña para escribir la Biblia. También lo usó como la regla. También lo puede usar como la flauta y también como bastón. El sonido de la flauta de la caña es muy, muy hermoso. Y Dios nos salvó, nosotros como la caña cascada, para que seamos útiles ante Dios. Jesucristo amó a los hombres. Sí, no hay ni una persona que tiene el amor como Jesús. ¿Quién puede morir en la cruz en lugar de otra persona? Jesucristo es verdadero Dios y también era hombre. Sí, los que escribieron la Biblia, su profesión era como publicano, pescador, el doctor, que escribieron de la vida de Jesús. La influencia que causó Jesús también era grande, era muy enorme. Busquemos Salmo 72. Versículo 17.
Leamos juntos. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Será su nombre para siempre. Sí, el nombre de Jesús permanecerá para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. La influencia, digamos, del sol es del nivel mundial. Asimismo es la influencia de Jesús. No hay ninguna persona que no fue afectada del sol. Asimismo nosotros tenemos esa vinculación, la relación con Jesús. Benditas serán en él todas las naciones, los llamarán bienaventurado. Por Jesucristo nosotros somos bienaventurados. En la librería hay muchos libros acerca de Jesús. Podemos encontrar muchos libros de Jesús, muchos libros acerca de la Biblia. Y también dio una promesa especial a los hombres. Dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo cargó la carga de cada persona para que podamos descansar. Os daré la vida eterna. No hay ni una persona que pueda arrebatar de mi mano. Si no tendrá la sed que toma el agua que le doy. Ese agua, esa fuente, es el Espíritu Santo que hemos recibido cuando recibimos la salvación. Existen esas promesas que vienen de Jesús y esas promesas serán especiales. Busquemos a Mateo capítulo 10. 10, versículo 42. Leamos juntos. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Sí, es también un verbo muy asombroso. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Sí, lo puede decir Jesús porque es Dios omnipotente. Porque ese Dios puede acordarse de todo. Va a recordar aún esa escena también, ese acontecimiento también de cada persona. Si consideramos todos los aspectos de Jesús, es una persona especial. No deberíamos menospreciar a ese Jesús en nuestra vida. En la segunda de Pedro aparece la palabra atrevidos y contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. Para los que no creen en Jesús les vendrá el juicio, muy temeroso también. Sí, durante la Segunda Guerra Mundial, los que trabajaban con el primer ministro de la Inglaterra, Churchill, eran muy orgullosos de trabajar con esa persona.
También los que están con Jesús son personas especiales. Había muchas personas que buscaban a Jesús en la época de Jesús. Había muchas personas que clamaban a Jesús para que le muestren el milagro. Jesucristo estaba pasando a un barrio y había una persona que lo clamó, lo llamó para recibir la bendición de Dios. En nuestra época también tenemos que buscar a ese Jesús. Los que saben de ese Jesús es realmente bienaventurado. Sí. Dice en Ageo capítulo 2 que era la gloria de todas las naciones. Si ustedes también han encontrado a esa gloria, que es Dios, si realmente lo encontraron, entonces son bienaventurados los que recibieron el perdón de pecado, que recibieron la bendición y la gracia de Dios. Ya nosotros permanecemos de Dios. Tenemos que considerar a ese Dios, a Jesús, un ser especial para nosotros. Cree en mí, dijo Jesucristo. Así creemos en Jesús. Permaneceos en Señor, también dijo. Busquemos San Lucas capítulo 9. También Jesucristo pidió a los que le creen. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí. Si vosotros queréis seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Acá nosotros tenemos nuestra cruz. Tenemos que tomar esa cruz y seguir a Jesús. Busquemos también San Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muchas personas siguen a Jesús. A esas personas dijo Jesucristo que tenéis que calcular los gastos, presupuestos, porque es un camino especial para seguir el camino de Jesús. Tenemos que calcular, planear el presupuesto amplio, porque es un camino muy especial.
Antes de edificar un edificio también una persona tiene que calcular el gasto. Asimismo, para seguir el camino de Jesús tenemos que calcular los gastos. En esos gastos tiene que meter sus padres, su mujer, su marido, sus hijos, sus hermanos y hermanas, aún también su propia vida. Lo tiene que poner, lo tiene que considerar en sus gastos y después seguir a Jesús. Un ejemplo de eso era Job. Job realmente amó a Dios. Siguió a Dios porque le amó. Por eso metió todo en sus gastos, su riqueza también, se perdió toda la riqueza, decía amén. Cuando murieron sus 10 hijos, dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Así cantó a Dios. Cuando se hirió también, dijo amén, guardó su fe. Cuando seguimos a Dios, primero debemos calcular los gastos. Tenemos que proponer nuestro corazón para seguir el camino de Dios. Sí, este mundo rechazó a Jesús y también sus discípulos. Asimismo, los cristianos son las luces y las sales en este mundo, pero vivimos en el mundo que rechazaron al Evangelio de Dios. Eso también tenemos que disponer en nuestro corazón y considerar bien. Siempre habrá dificultad en los lugares que predican el Evangelio, porque detrás de eso existe Satanás. Eso también debería estar en los gastos. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6. Escuchen bien si yo estoy leyendo bien. San Lucas 6, versículo 26. Yo voy a leer. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. Bienaventurados cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Yo leí mal. Originalmente está escrito, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Sí, las personas admiran a los falsos y quieren maldecir a los verdaderos. Yo fui a la librería, veía muchos libros de la primera venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, pero no encontré recientemente los libros acerca de la segunda venida de Jesús. Hay muchos libros de la bendición, de la gracia de Dios. Sin embargo, no existen muchos libros acerca del infierno, porque no quieren escuchar esas cosas las personas. Versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Yo recibí la salvación, pero las personas alrededor de mí maldicen acerca de mí. Yo decía, yo recibí la salvación, pero los otros me aborrecen. Quieren apartarse de mí. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Cuando sigue una persona a Dios,
esto será su destino. Y también dijo Dios, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. De aquí al diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, la iglesia en Esmirna tenía la tribulación, pobreza. Y también ellos tienen la tribulación que va a venir en el futuro. Había tribulación, pobreza, blasfemias. En ese momento decía Dios a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aún en la situación más difícil, reclama: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos son soldados del ejército de Dios. Así eran cristianos, pero hoy en día son muy débiles. Por eso una persona escribió un libro de ejemplo, que dio un ejemplo de chocolate a los cristianos, porque ellos no tienen poder, son débiles. Mm. También había una persona que dijo: mejor morir que enmohecerse, es decir, mejor la muerte que poner su corazón en este mundo. Tiene que seguir bien, tiene que proponer su corazón, disponer su corazón en la voluntad de Dios. Dios nos dio el poder. Dios dijo: amaos unos a otros. Porque Dios nos dio el amor, por eso dijo: amaos. Predicad la palabra, porque nos dio el evangelio. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, comió maná. Dios dio la fortaleza en el desierto. Hablaron, podrá poner mesa en el desierto, dijo la Biblia. Dios preparó todo para el pueblo de Israel. Dios dio algo y luego lo pidió. Yo soy el pan vivo. Los que comen ese pan tendrán la vida eterna. Nosotros comemos un alimento especial, que es la palabra de Dios. Así que existe el gozo después de recibir la salvación que otras personas no saben. Recibimos el don especial también que viene de Dios. Si vemos pasado, los acontecimientos pasados en la Biblia, sabemos de que realmente existe el poder que ayudó en cada momento a sus hijos. Eso sería el camino de nosotros también, ¿eh? Sí, Dios no pide algo. Antes
siempre Dios da el poder para que lo pueda cumplir. Sí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si estamos con la palabra de Dios, si escuchamos, si acudimos bien a la palabra de Dios, entonces esa palabra nos dará la fuerza, ese poder especial para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Por eso la vida de Jesucristo era muy especial. Asimismo, los cristianos que reciben la salvación, que intentan de vivir la vida cristiana, tendrá la vida especial también. Al ver a los mundanos en este mundo, todos son vanidades. Todos los esfuerzos que se hacen bajo Adán, ganar mucho dinero, tener la fama, todo se desaparecerá. Pero nosotros, nuestra vida sería diferente. Solamente los cristianos serían diferentes. Estamos haciendo algo diferente, algo especial. Hay gran diferencia entre los mundanos, entre las cosas que hacen los mundanos y las cosas que nosotros hacemos. Vamos a buscar Isaías 32. Versículo 8. Leamos juntos. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Sí, antes éramos corruptos, pero ya somos la nueva creación después de recibir la salvación. Por eso dice aquí el generoso. Nosotros somos generosos. Hacemos generosidades en este mundo. Dios edifica las iglesias en este mundo para salvar a los almas, para edificar los almas en este mundo, para llevar los mundanos a su reino de Dios, y los cristianos lo hacen. Los cristianos cumplen la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad especial y también nos está preparado la recompensa especial. Vendrá el don de Dios. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. Leamos juntos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, como si fuera un rey. Sí, la promesa de Dios es muy especial. Estaréis conmigo en el reino de Dios. Os daré el gozo perpetuo, os daré el cuerpo nuevo, la vida eterna. Sí, quitaré todas las lágrimas. Me podéis ver con cara a cara. Os daré la consolación eterna y también la recompensa eterna. Todas las cosas que hacemos en este mundo permanecerá en el reino de Dios. Apocalipsis 22, capítulo 22. Versículo 12 a 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo dijo
Y aquí yo vengo pronto, es la segunda venida, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra, dice. Y también yo soy el alfa y la omega. Alfa, la primera letra en griego, y la última letra en griego, omega. Yo soy el principio y el fin, el gobernador en este mundo, el que creó toda la creación de este mundo. Ese Dios dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese galardón permanecerá para siempre en el cielo. ¿Quién va a arrepentirse en este mundo? Los que se alejan de Dios en este mundo. Ya nos pasó la vida pasada antes de recibir la salvación. Considerad en Dios. Tenemos que considerar, pensar detalladamente, profundamente acerca de Jesús en nuestra vida. ¿Cómo debería servir a ese Dios? ¿Cómo debería ejecutar bajo la potestad de Dios? Eso es lo que tenemos que pensar en este mundo. Es la persona sabia que no se arrepiente de su vida cuando venga Jesucristo por segunda vez. Dios dio la promesa especial a sus hijos y también hizo que vivamos en este mundo cumpliendo su voluntad para que obtengamos el galardón especial en el cielo. Así que vamos a considerar en Jesucristo más en nuestra vida. Oremos y terminemos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por llamarnos con tu evangelio para que podamos saber de ti. Ayúdanos para que podamos ser fieles ante ti. Queremos obtener la alabanza de ti también cuando venga de nuevo. Ayúdanos para que podamos vivir en este mundo con tu misericordia, para que podamos cumplir tu voluntad en este mundo. Por favor, que esté con nosotros en la obra de la iglesia también. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.